Bueno, buenas tardes. Estamos con Paco Olvera, que el destino ha hecho que nos conociéramos y nos encontráramos en nuestro periplo de salida del Perú, cuando estábamos tanto nuestra familia como este grupo de granadinos dando vueltas por el país. Y después de unos días de cuarentena y del trabajo de mucha gente y de la embajada española, pudimos volver y volar a Madrid, ¿no? Pero hemos decidido, por todas las cosas que nos contaba Paco sobre la educación, hemos querido conocernos un poco más y que nos contara un poco su experiencia en la docencia, en la educación, en las metodologías transformadoras educativas y andar un poquito en estos temas que ya hemos tratado en nuestros vídeos. Hola, Paco. Hola Sergio, pues antes de nada decir que ha sido una suerte y una suerte muy agradable de conoceros a ti, a Laura y a las niñas, porque en esa incertidumbre del viaje en Perú, que estábamos confinados todos, pues creo que tú fuiste una persona clave, al menos para nuestro grupo de 5 granadinos en Arequipa, de orientarnos y de ver las soluciones que ibas dando, con lo cual yo al menos noté que era una persona que tenía mucha experiencia de viajes, como luego he confirmado, leyendo tu libro y viendo tu blog y viendo tu canal. Y ha sido una suerte de podernos conocer y también una suerte que a partir de este conocimiento pues podamos hoy intercambiar alguna idea sobre educación, que sé que te interesa mucho. Exacto, ¿no? Quizá por la parte de ser padre, pero también por la parte de ver qué es lo que hay ahí fuera y qué es lo que se está trabajando y se ha estado trabajando a lo largo de los años. Cuéntanos, si nos puedes hacer una pequeña introducción de a qué te has dedicado, cuando estabas en docencia, qué cositas has investigado, un poco quién eres. Pues mira, fui primero un maestro que ejerció en la primaria durante 17 años y luego he sido inspector de educación aquí en Andalucía, en mi provincia, Granada, durante ese tiempo. Desde muy jovencito tuve la suerte de conocer al movimiento cooperativo de escuela Freinet, perdón, popular, el movimiento Freinet. Éramos todos jóvenes, maestros y maestras, que teníamos una ilusión que era transformar para mejorar la sociedad a través de la educación. Y eso ha sido clave en mi vida, porque en ese trabajo cooperativo de intercambio de experiencias, de ideas, de lecturas, de congresos, pues nos fuimos formando esta generación de maestros y maestras que sobre todo lo que planteábamos era darle la voz, como decía Celestín Freinet, darle la palabra a los niños y niñas, partir de sus intereses y partiendo de sus intereses crear un autoaprendizaje que tenga varias claves. La expresión libre, con el texto libre hay distintas técnicas, la creatividad, la investigación, el trabajo cooperativo y la participación de la familia, muy importante en un entorno, en cada contexto social. Estas serían, digamos, las claves de la pedagogía Freinet que nos dio luz a tantos y tantos maestros y maestras y con la cual ha sido el eje de mi vida en la pedagogía y en la escuela. Teniendo esta experiencia de la parte de Freinet, incluso de otras metodologías, y comparándolo con el sistema educativo público actual, con el que también tienes experiencia, ¿qué es lo que crees que nos falta o que nos sobra? ¿Cuál es un poco tu visión sobre la educación pública actual en España, incluso alargándolo un poco en el mundo occidental? Mira, permíteme que te diga lo siguiente. España está dentro de la OCDE, la Organización del Comercio y Desarrollo Económico, como sabes. La constituyen 36 países, pero que luego se ha ido ampliando para la cuestión de la educación. Y se ha ido ampliando en un programa que te sonará o seguro conoces, que se llama PISA, un programa muy polémico, controvertido, que en los medios de comunicación está muy presente. Cada 3 años, sobre todo, que es cuando se hacen las pruebas, y son pruebas de competencias lingüísticas, matemáticas y de ciencia. Pues bien, ahí han participado en los últimos años unos 70 y tantos países. Digamos, la foto de nuestro país en estos momentos sería un país que
no supera en ninguna de esas tres competencias el percentil de los 500 puntos, que es lo que se considera como, digamos, elemento de partida para la superación. Estamos en 480, 490 y tantos, pero no llegamos al 500. Y en ese ranking, que es un ranking cuantitativo, que tiene el valor que tiene, pues España está pues, en distintas materias entre los puestos, digamos, aproximadamente en torno a 30 de 70 y tantos, como te digo. Bien, en este sentido, con esta imagen, yo diría lo siguiente: ¿qué nos falta o qué nos sobra para lo que yo entiendo sería una mejora de nuestro sistema educativo? Pues mira, podemos luego, si quieres, si a ti te parece bien, en alguno de los puntos que te voy a decir, podemos ampliarlo. Mira, yo creo que nos falta más escuela pública y nos sobra más escuela concertada. Nos falta más escuela inclusiva y nos sobra una escuela rígida y uniforme. Digamos, la escuela, usando las palabras de mi amigo Ángel Pérez, catedrático de la Universidad de Málaga, la escuela está hecha para una talla única. Y dice la gente, pues a mí me fue muy bien, o a mi hijo le va estupendo. Sí, a toda la gente que le va bien esa talla, están fantásticos dentro del sistema. Pero toda la gente, que es mucha más de la que creemos, que esa talla le viene grande o le viene pequeña, pues no están tan conformes. En tercer lugar, nosotros necesitamos un profesorado que sea más vocacional, un profesorado que esté mejor formado en lo que es la gestión de currículos integrados y un profesorado que también tenga muy en cuenta la gestión de las emociones y los afectos. Y por tanto nos sobra un profesorado funcionarial que simplemente, aunque haga las cosas correctas, pero no se quiere complicar la vida. También nos falta mucho más innovación educativa, mucha más. Porque tenemos una escuela rígida de currículos cerrados, de disciplinas separadas unas de otras, y por tanto yo lo que planteo, y mi movimiento, el movimiento cooperativo de Escuela Popular, planteamos currículos integrados que, como decía antes, partan sobre todo de los intereses de los niños y niñas. Y también decir que nos faltan más recursos en dos campos: más recursos humanos para poder atender la diversidad y más recursos materiales para poder disponer de, por ejemplo, más dispositivos digitales. Pero no solo tener el ordenador y la tablet, sino, como tú, y eso sabes muchísimo más que yo, tener fácil acceso, es decir, calidad en acceder a cuando tenemos un dispositivo en el aula. Yo he visitado muchos colegios en mi última etapa de inspector y veía que sí, tenían los ordenadores, tenían las tablets, pero se caía la red, era de mala calidad, si se ponían varias clases a trabajar juntos no funcionaba, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es, digamos, la foto de nuestro país, un país que además invierte poco en educación. Digamos, los últimos datos que tenemos son un 4, 20 y tantos % del PIB, mientras que la media en la Unión Europea es del 5 y hay muchos países que están en el 6 e incluso en el 7. Pues esta sería, digamos, Sergio, la foto. Has comentado varias cosas muy, muy interesantes, ¿no? Desde el informe PISA, que has medio dejado de entrever su enfoque puramente pragmático, quizá. Economicista. Economicista, de orientación puramente laboral, ¿no? Y de hecho Sí. los temas o las asignaturas que toca son casi más las asignaturas STEM, la lengua, pero quizá no tanto temas de inteligencia emocional, temas de desarrollo humano. Artística, plástica, artística, emocional, sí. Cosa que en cierta manera las instituciones que hay detrás del informe PISA no necesariamente tienen que ser expertos en pedagogía, en educación, sino que en realidad son confederaciones empresariales que intentan decirnos o evaluar si un sistema educativo está preparado para lo que lleva 100 y pico años preparado, ¿no? Toda la vida, sí. Pero la propuesta que tenéis vosotros con el sistema que proponéis, así como otras educaciones alternativas o transformadoras, es que esto no debería ser así, ¿no? Que se debe educar, como has dicho, desde el interés del niño. ¿Cómo, sí.
En una institución escolar donde el objetivo es la formación de personas, ¿cómo se desarrolla este concepto, ¿no? Del desarrollo del niño? ¿Bien en un entorno 100% estilo Freinet o de un sistema similar? ¿O incluso en una educación pública actual donde existe interés por trabajar esto? Mira, efectivamente, ya hemos dicho que el informe PISA nace de la OCDE y por tanto ellos lo que plantean es que formar a los ciudadanos para que respondan al mundo que tenemos. La pregunta será otra. ¿El mundo que tenemos nos satisface completamente? ¿O podríamos introducir elementos que lo cambien para tener un planeta mucho más limpio, mucho más ecológico, para que haya menos desigualdades en cuanto a los países y dentro de cada país de las distintas clases sociales? Entonces, yo soy de los que pienso que la gran arma que tenemos es la educación y depende. Si planteamos una educación u otra, tendremos como resultado un mundo u otro. Los que no creen en esto que yo estoy diciendo, dicen, pero el mundo funciona. Vale, funciona muy bien para unos pocos, muy pocos, funciona relativamente para unas clases ya más amplias y funciona muy mal, como tú en tu experiencia por todos los países que has tenido ocasión de visitar, muchísimos más que yo has visto gente que no tiene acceso a la cultura, a la economía, a la salud, etcétera, etcétera. Dicho esto, por tanto, lo que nosotros planteamos dentro del movimiento cooperativo de Escuela Popular y que yo he hecho personalmente era, como te decía, partir de los intereses de los chicos, darle la palabra y ahora prescindir de los libros de texto. Mira, yo te puedo decir, y esto no me lo han contado, durante 17 años, fíjate esto que voy a decir muy fuerte para los docentes que no están escuchando, nunca tuve libros de texto. Y por eso te lo he dicho así, tan. Nunca tuve libros de texto. Y entonces la gente, cuando yo charlo con otros docentes, dice, pero entonces, ¿cómo trasladaban los contenidos, los conocimientos? Pues muy sencillo, partiendo de la expresión libre del alumnado, con lo cual tenemos ahí una introducción en el campo lingüístico de una manera natural muy potente. ¿Recuerdas que te dije que para Susana y Mara, sobre todo, que ya se expresa escribiendo un poquito, que hiciera un texto libre? No copias que le pongamos los adultos. Antiguamente veíamos esa imagen en las pizarras antes de pared y hoy digitales, y no ha cambiado. A veces cuando, y insisto, de esto sabes tú más que yo, podemos cambiar lo útil de la educación o de la vida, pero si no cambiamos el alma que llevan dentro, yo puedo usarlas como se usa en muchos colegios las pizarras digitales de manera muy tradicional. Es una pizarra muy cara. Muy cara. Entonces, la expresión lingüística puede entrar, por ejemplo, de técnicas como la investigación en el aula. Esta es una de las cuestiones en las que yo me considero modestamente un especialista. He escrito sobre ello, tengo en mi canal muchos documentales, donde después de explicarle a los chavales el método científico, con los pasos que tiene que tener, pues salíamos al campo para que cada uno, según sus intereses, a ser posible, y si no venía otra cosa, que esto es muy interesante, lo que yo llamaba la doble motivación, que en este caso era la del maestro. Es decir, si un alumno te decía, Paco, he hecho ya 3 o 4 investigaciones, no se me ocurre nada. Ahí está el maestro en su proximidad y le dice, vamos a ver, ¿qué cosas tienes alrededor de tu casa? ¿Hay algún solar abandonado donde tú pudieras investigar qué animales y plantas hay en 1 metro cuadrado que previamente has localizado y tal? Pues sí, era sencillo porque lo tiene cerca de su casa, es fácil también intervenir sobre él, las medidas, la recogida de muestras, el realizar dibujos, tomar anotaciones, y así íbamos haciendo pequeños científicos, íbamos aprendiendo muchísimas cosas, porque no eran solo las cosas que había investigado un alumno o una alumna, sino como todas ellas se ponían en conferencias científicas en la clase, donde el maestro pues intervenía y el resto del alumnado, pues entonces eran todos los temas. Y me dicen a esto alguna gente, pero así se quedan muchas cosas sin dar. Pues claro que sí, igual que en la escuela tradicional se quedan otras tantas, pero con una diferencia. La motivación era extraordinaria, nacía del interés del alumnado y con ese interés ellos se ponían a trabajar y tenían una herramienta científica que les permitía
indagar en cuantas cosas pues eran, como digo, de interés. Y finalmente las emociones y los afectos que en mi clase pues teníamos en lugar. ¿Y cómo se gestionaba eso? Pues a través de asambleas de clase. Había allí un critico, felicito, propongo, para tener una mínima estructura, pero todos los viernes como mínimo, de manera ordinaria, y cualquier día de manera extraordinaria, se paraba la clase para decir, ha habido un conflicto, porque los conflictos son inherentes al ser humano, e intentábamos resolverlos de la manera más justa posible. Y esto les daba una gran madurez, y ellos notaban que se tenían en cuenta. A veces yo hacía propuestas que eran derrotadas, sí, con relativa frecuencia. Y yo no las seguía sin verlas claro, pero sabía que no podía romper ese principio de legitimidad que nos habíamos dado, ¿entiendes? No es el maestro el que siempre resuelve los problemas de los alumnos, ¿no? Sino que ellos tienen la autonomía y la capacidad de poco a poco resolverlo por ellos mismos. Para quien esté pensando que era una clase sin límites, te diré que había algunas cosas que yo como adulto y maestro no podía permitir. Recuerdo una vez que una cría, después de muchas veces dar la lata en clase, de interrumpir, de ofender y tal, en una asamblea le pusieron un castigo que yo no podía dejar que se hiciera. No ya era que hiciera ciertas tareas cooperativas en la clase o incluso que se quedara sin jugar en el recreo, exacto, no, sino expulsarla de la clase. Eso no, porque era un derecho fundamental. Pero eso no iba en menoscabo de mi autoridad, por un lado, y tampoco de mi papel horizontal con ellos. Porque yo les explicaba que había ciertas cosas que ni siquiera yo podía hacer porque era un derecho fundamental. Y ellos iban distinguiendo entre derechos fundamentales, entre límites, entre ser equilibrados en los castigos, en las propuestas, etcétera, etcétera. Que es como la vida real al final. Que es como la vida. Has comentado varias características, ¿no? de un aula Freinet, por decirlo de alguna manera, o incluso que tenga elementos de varias partes. Has comentado el tema de los libros de texto, que es quizá de los elementos que más radicales puedan sonar a mucha gente. Háblanos de los deberes, un tema que también preocupa mucho. Pues mira, te diré una cosa. Yo voy a decirlo ahora, igual que dije antes con los libros de texto. Estoy en contra de los deberes. Ok, lo vamos a poner en grande, ¿no? Explícanos un poco el trasfondo de esto. Mira, los deberes, tal como, si no, no serían deberes, los deberes tal como los conocemos son rutinarios, pueden ser repetitivos de cosas que ha hecho en el aula, son poco motivadores y son injustos socialmente. Y me paro en esta característica que yo le doy gran importancia. ¿Qué es eso de que los deberes son injustos socialmente? Si le echamos deberes a los niños, se supone que a más tiempo, más aprendizaje. Te diré una cosa, somos de los países de la Unión Europea que tenemos más horas lectivas y sin embargo no tenemos los mejores rendimientos. O sea que aquí la premisa de más tiempo, más éxito es mentira. No es cierto. Por tanto, los deberes en ese planteamiento tampoco son muy afortunados. Por tanto, yo estoy en contra de ese concepto de deberes que es el más habitual, tradicionalmente y todavía. Es más, en estos tiempos de confinamiento del coronavirus, ya han tenido que ir corrigiendo los profes porque empezaron no solo a querer desarrollar todas las unidades como si estuvieran presenciales con los libros de texto repetitivos y sus correspondientes actividades, sino que le ponían además más deberes. Y se ponían a echarle deberes todo, el de matemáticas, el de lengua, pobres criaturas. Cuando tenemos una ocasión, este confinamiento nos está demostrando una cosa, y es que la escuela, siendo muy importante, es mucho más importante el entorno cultural que se desarrolle dentro de la familia, dentro de la comunidad de amistades del alumnado. La escuela como institución es legítima y está muy bien que esté ahí, pero debemos de aprovechar para que hacer en casa talleres de cocina, pequeñas investigaciones, escuchar más música y leer más de lo normal, no leer aquello el libro que te manda el maestro, sino el que te apetezca, etcétera, etcétera. Y ya conecto con lo que decíamos. Yo creo que me he inventado, Sergio, una palabra. Estoy en contra de los deberes, pero estoy a favor de los haberes.
¿Y qué son los haberes? Pues los haberes, como su concepto indica, están planteados en positivo. En una clase como la mía, lo voy a poner con este ejemplo, donde quien quería hacía textos libres, que leía a los demás, que se corregían ortográficamente, sintácticamente, estilísticamente, o que cada chico, cada chica llevaban una conferencia de una investigación previa, los saberes caían por su peso. Si yo iba a investigar al campo, fuera del horario escolar, las medidas, levantar un croquis, recogida de muestras, el buscar en guías de campo qué era ese animal o qué es esa planta, era un haber. No se lo indicaba yo como un deber, sino era un haber necesario para completar su autoconocimiento, su autoaprendizaje. Entonces, yo siempre cuando me han preguntado este tipo, digo, precisamente lo que falla es la estructura previa de la escuela que necesita de los deberes. Si tuviéramos una escuela innovadora, una escuela creativa, investigadora, de gestión de los afectos y de las emociones, no se necesitan los deberes, pero sí aparecerían de manera natural los haberes. Al final, todo esto enlaza con el famoso currículum, ¿no? Que es el que dice, quien sea que se inventa lo que un niño tiene que aprender en una edad determinada, ¿no? O un niño o una niña tipo, ¿no? Dentro de ese cuadrado. Pero claro, cuanto más avanzamos y sobre todo en esta era digital que vivimos con desarrollo del conocimiento exponencial, quizá no es tan importante el bote de conocimientos que intentamos meter con un embudo, sino la capacidad de aprender por uno mismo. Exacto. Aquello que verdaderamente nos interesa, ¿no? Pero esto, que es muy bonito decirlo, ¿cómo puede encajar dentro de este tipo de educación transformadora? ¿Cómo puede encajar dentro de una escuela pública que sea socialmente justa, como comentabas antes, que dé oportunidades a todo el mundo, que prepare a los niños no para la sociedad de hace 10 años, o de hace 20 años o de hace 50 años, sino para la sociedad que ellos se van a encontrar cuando sean adultos, que no tendrá absolutamente nada que ver con la que estamos viviendo tú y yo ahora mismo? ¿Cómo crees que esto se puede llevar a la práctica en un país como España, con la educación pública que tenemos, con la falta de recursos que también comentabas? Lo has dicho muy bien, era aquella vieja metáfora de que hay que enseñar a pescar, ¿no? Enseñar a pescar, te doy el instrumento de la caña, pero tú eres el que tienes que proveerte de tus conocimientos. Mira, esto se hace con algunos de los puntos que te tocaba al principio, con un profesorado que sea capaz de construir un proyecto integrado de centro. Tú sabes, Sergio, que en España los profesores en distintas encuestas que se le han hecho de cómo trabajan en grupo, en equipo, no superan el 22%, mientras que la media en la mayoría de los países de la Unión Europea superan el 40%. Ahí tenemos ya un déficit que tiene que ver mucho con la formación inicial del profesorado, que lo diré también, es bastante desastre. Yo lo digo con claridad también. Las universidades, igual que en otros campos, tampoco forman en lo adecuado, y todos tenemos experiencia universitaria. En la docencia es tremenda. Hay cantidad de profesores que no han pisado nunca una escuela, ni tienen práctica ninguna de metodología, de llevarla a cabo. Y esto es un problema. Entonces, primero habría que hacer una profunda revolución en la formación inicial. Segundo, hablaba de que nuestros colegios son muy rígidos, muy uniformes, las leyes obligan a todo el mundo a hacer las mismas cosas. Decía Napoleón, ufano él, decía, en este momento sé en cada escuela de Francia qué se está haciendo. ¡Qué error tan grande! Eso es el uniformismo francés que tanto hemos aprendido nosotros en cuestiones de educación por nuestra cultura histórica en España. Entonces tenemos que tener una formación inicial, unos proyectos integrados y un profesorado vocacional. Esto no es una profesión cualquiera. Yo le digo a la gente cuando hablo, y esto duele mucho porque como cualquier profesión hay mucho corporativismo. Y el corporativismo está bien en cuanto que entre tus semejantes intercambia y tal, pero cuando usamos el término corporativo lo uso en un sentido negativo. Oiga, a mí no me toque, que yo hago lo que marca la ley,
Cada maestrillo su librillo. Yo dentro de mi aula hago lo que quiero. No, señor. Ese no puede ser el trabajo de un docente, y hoy menos. Un docente que se proyecta a las estrellas a través de Internet y que es capaz desde lo pequeño ir a lo global. Entonces, pues digamos, formación inicial, colegios con equipos integrados, profesorado cooperativo, una metodología de innovación. Los libros de texto no son necesarios, sí son necesarios todos los libros de cualquier ámbito, pero no de texto, y la participación de las familias. Las familias no pueden ser vistas en los colegios como enemigos del maestro, que entra allí a ver qué hace, a fiscalizar su trabajo. La familia, el entorno familiar es fundamental para ese también dicho africano, ¿no? Ni siquiera todas las manos de la tribu son suficientes para educar a un niño. Todo el sentido. Con todo esto que comentas y por suerte con la cantidad de personas que están preocupadas por estos mismos temas y que desarrollan en profundidad, no es nada nuevo, ¿no? Las teorías de unschooling, de e-schooling, Montessori, Waldorf, todo esto lleva muchísimos años, ¿no? Quizá ahora está teniendo algo más de tracción, tanto en Latinoamérica como hemos tenido la oportunidad de ver, como en España, si bien todavía de momento están demasiado centradas en educación concertada o educación privada. Entonces, como que hay un poco de cal y un poco de arena en ese sentido. ¿Cómo ves tú el futuro de todo esto? ¿Eres más optimista, más pesimista? Básicamente soy una persona optimista. Y veo que aunque al término de mi vida profesional y habiendo peleado junto, como te digo, muchos compañeros y compañeras, no solo del movimiento cooperativa, sino de Rosa Sensá en Cataluña, Acción Educativa en Madrid, Nova Escola Galega, etcétera, etcétera, en distintas partes del Estado, hemos conseguido al menos que la escuela no sea peor. Tampoco ya. Y tenemos la confianza de que se imponga el sentido común y mira por donde a lo mejor una crisis global, pandémica como la que estamos viviendo, nos abra los ojos para ver que otras cosas son posibles y necesarias. Y aquí es donde jugamos un papel importante, esta vanguardia que yo, como científico, puedo calcular de que en un colegio cualquiera, privado, no me meto porque esos están dirigidos por otros tal, concertados casi menos, porque también tienen su propio ideario y sus cosas, y lo que quieren es éxito social dentro de las clases medias urbanas, sobre todo confesionales, que les hagamos entre todos una escuela para que ellos disfruten de un determinado tipo de escuela. Estoy en contra de los cheques escolares. No. La escuela pública tiene que tener suficientes recursos para dar la mayor calidad a todos los niños y niñas de nuestro país. Que no basta con tener un puesto escolar, sino como estamos hablando, que sea una educación de calidad, donde tenga especialistas suficientes, material suficiente y unas metodologías como las que estamos hablando, capaces de dar la oportunidad verdadera de ocasiones a los chavales. Entonces, en este sentido, yo soy optimista y creo que, te decía que así un cálculo somero, en cualquier escuela pública de las que yo conozco hay un 25, 20 y tantos % que son malos docentes, hay que decirlo así, un 50% de gente cumplidora, pero que no va más allá, no se atreve, no la formaron, le da miedo a salir de su círculo de confort, y le damos un 25% de gente innovadora, creativa, batalladora. Puede ser poco, pero mi experiencia me dice que una sola persona o un grupo pequeño de personas son capaces de cambiar el mundo. ¿Hay algún ejemplo, cuando hablábamos, nos hablabas de la Casa de la Pradera, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos quieras contar de alguna experiencia que hayas vivido bonita en este sentido? Pues sí, mira, yo viví en primera persona junto con otros compañeros en un barrio muy problemático de familias desestructuradas en Granada, en los años 80, que había, ¿ves tú? Había menos rigidez que ahora. Llegó un delegado de educación y dijo al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular de Granada:
¿Sois capaces, tenéis gente suficiente para hacer un proyecto de barrio, dándole como un calcetín la vuelta a la escuela? Porque ¿qué había en esas escuelas? Había de todo menos niños. Los niños no iban a la escuela. Eran muchos niños de etnia gitana o de clases desfavorecidas que iban muy poco. ¿Qué profesorado había allí? Como era dentro de Granada capital, aunque un barrio conflictivo, llegaban los docentes ya cansados, aburridos de tanto pueblo, de tantos años, de tantas desilusiones. Y entonces nosotros cogimos ese reto y durante 5 años, no un trimestre, un curso, 5 años, dimos una respuesta que para nosotros fue muy positiva. Desde invitar a los chicos a que fueran a la escuela de nuevo, no los tuvimos que ganar como un flautín de Amelín, diciéndole, venid a la escuela que vamos a hacer de todo, teatro, vais a poder cantar flamenco y vamos a hacer taller de baile, pero también vamos a escribir y vamos a investigar, vamos a salir al río Beiro y vamos a ir a tal sitio o a tal otro, y a la familia a invitarlas, vengan. Bueno, lo conseguimos y dimos un cambio muy importante. ¿Qué pasa? Que aquella experiencia se terminó. Y también, no nos engañemos, la escuela no tiene capacidad de cambiar todo. La escuela puede cambiar familias, puede cambiar alumnos concretos, puede animar a que si este efecto se contagia, puede ir creciendo socialmente. Pero, por ejemplo, tenemos un alumno, y digo tenemos porque somos varios maestros de aquella época que lo tenemos como amigo en común, que está en la estación de biológica de Doñana, es un ornitólogo maravilloso, y Julio Blas, y que, bueno, es un éxito ver que no solo él, sino un buen porcentaje pudieron al menos buscarse la vida de distintas maneras. No, pero digamos que tuvisteis la oportunidad de hacer un poco lo que quisisteis y crear este proyecto. Un proyecto. Porque no os pusieron las barreras que en muchas ocasiones, como hablábamos antes, Sí. la burocracia, el corporativismo te aplica, ¿no? Y es quizá lo bonito de encontrar estas oportunidades para demostrar que una forma un poco distinta de hacer las cosas puede tener resultados muy buenos, ¿no? Estén en el informe PISA o en cualquier otro sitio, ¿no? Al final lo que importa es quizá que nuestros hijos sean personas que aporten a la sociedad y que sean personas completas, ¿no? Y buenas personas. Para terminar, un mensaje que quieras dar a la comunidad educativa, padres, niños, profesores, maestros. Te diré antes que nada, se me ha olvidado porque tú me lo preguntaste si yo aconsejaba algún libro. Cierto. ¿Te acuerdas? Y te dije que modestamente, muy modestamente, te mandé 2 archivos en PDF. Uno se llama La investigación del medio en la escuela, que puede ser muy útil para los docentes y útil para las familias. Y la versión para los niños es de ese mismo libro, trasladado a esa misma idea a los niños, que se llama El mundo, tu aventura. Me atrevo a proponer este libro mío, escrito por mí en los años 80, porque creo que está escrito en una forma muy sencilla, alejado de grandes conceptualizaciones, discursos pedagogistas o palabras raras. Ha habido gente que me han dicho que es lo mejor que le pueden decir a uno cuando escribe un libro: Paco, me puse a leer tu libro y no pude dormirme hasta que lo terminé. Claro, esa era una persona interesada. Espero que esos 2 libros, si tú tienes ocasión de poderlos difundir a la familia, al entorno del centro o a quien quiera, yo siempre digo que trabajo con copyleft, es decir, no copyright, sin derechos de autor. Todo lo que yo hago, entiendo, si quieren incluso que no me citen, pero que sirva para que los demás puedan, si es que tengo algo que aportar. Y me decías para terminar una idea. Perdona que te interrumpa, voy a poner en los comentarios del vídeo, pondremos la forma de conseguir estos libros, porque muy bien, he podido verlo cuando me lo pasaste y creo que es un recurso educativo para padres, al menos desde mi perspectiva, muy bueno, pero también para maestros. Así que te agradezco mucho. En ese libro, si quieren, los padres sobre todo, se pueden saltar la primera parte de organización escolar, porque claro, el libro está escrito en los años 80 cuando lo que teníamos era la educación general básica, no teníamos la secundaria hoy. Entonces ahí varían los horarios, pero un buen lector sabrá leer
lo que ahí se quería decir con los horarios, que fueran flexibles, sobre todo. O nos sentiremos identificados, que es al final lo que, lo que vivimos, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Por cierto, que aquella promoción que yo tuve de La Casa de la Pradera, que en mi canal de YouTube es una de las peliculillas o documentales que siempre aconsejo, yo di el graduado escolar a todos los alumnos y alumnas, para cabreo de algunos de mis compañeros de nivel de octavo, porque decían que lo estaba poniendo en evidencia y que estaba tirando sin valorar el esfuerzo. Esta propuesta que se ha debatido el Consejo Escolar sobre qué hacer con este curso incompleto, yo les decía que durante 5 años cada uno de ellos y ellas habían trabajado dando lo más posible, en un ambiente de clase muy agradable. Por tanto, todos habían conseguido su objetivo. Y otra cosa, esta desde el punto de vista social, que yo no iba a ser una traba más, un impedimento más de una desigualdad de oportunidades previa que era lo que en aquella clase se recibía. Por tanto, no soy cómplice, no quise ser cómplice del sistema. Y ya así para terminar, Sergio, me gusta decir una frase en mi charla, y es que quiero una escuela que sea útil para la vida de las personas, pero también para su felicidad. ¿Y qué es útil para las personas? Todos aquellos elementos que a cada persona en sus contextos lo promuevan para ser lo que quieran ser. Y esto acompañado de la necesaria felicidad, porque no hemos venido a esta tierra solo a trabajar para ganar dinero y consumir, sino para hacer un mundo de concordia, de justicia y donde nos sintamos cómodos todos y todas. Qué bonito, Paco. Muchísimas gracias por tus palabras, por compartir tu experiencia y tus libros. Y bueno, nos iremos viendo bien en YouTube o en Granada o en Barcelona. Sí, en Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio.